Buenas tardes, hermanos. A los que están conectados les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos reunidos, convocados otra vez para escuchar la palabra de Dios, un mensaje breve, como acostumbramos tener los días miércoles, como hoy, ¿verdad? Entonces, los que ya están aquí, yo les doy la bienvenida, los saludo a todos. Los que estamos y esperamos un ratito también para que los demás hermanos se conecten. Pero mientras tanto yo leo a las personas que se han conectado, las que han mandado mensajes, perdón. Dice mi esposa, dice, buenas noches con todos, queridos amigos y hermanos que nos ven. Nuestra hermana Ida, mi mamá dice, buenas noches, querida iglesia, que Dios guarde nuestras vidas. También está Paloma, nuestra hermana Paloma dice, buenas noches, hermanitos, bendiciones. Y me da también, nos dice, buenas noches, queridos hermanos y pastor. Bien, esperamos un ratito más que se conecten para empezar esta reflexión y reforzar lo que nosotros hemos hablado el día domingo acerca de la gracia, ¿no? Porque hemos estado hablando acerca de la gracia y hoy día vamos a reforzar con otro ejemplo, porque el domingo hablamos de saqueo, ¿no? ¿Se está escuchando bien? ¿Cómo lo escuchan por ahí? Y manden sus saludos, hermanos, los que están conectados, manden sus saludos para mencionarlos aquí. Yo ya voy avisando el día sábado a las 8 máximo de la mañana estamos saliendo del local de la iglesia hacia Guayocari, exactamente en Charán, donde va a ser el poblado, donde vamos a hacer acción social, evangelismo y para la gloria de Dios un bautismo, ¿no? Estamos saliendo y los invitamos a todos. En primer lugar a la gente de nuestra congregación, a los amigos que quieran participar también de este día que va a ser muy lindo, porque aparte de la acción social que vamos a tener, esta labor social, la parte del evangelismo, vamos a presenciar también cómo es que el Espíritu Santo va trabajando en la vida de las personas, y en este caso de 3 de nuestras hermanas que van a bautizarse, van a sumergirse en las aguas en obediencia a lo que el Señor ha dicho en su palabra, ¿no? Entonces para eso esto va a ser una alegría para nosotros y las personas que van a estar ahí. Los invito entonces, hermanos, a participar y podamos ir todos juntos. Mi voz está lento y se debe ser en algunas conexiones, ¿no? León dice buenas noches, queridos hermanos, bendiciones. Jimena dice que todo se escucha bien, ¿verdad? A ver, esperamos un poquito más que se conecten nuestros hermanos para poder empezar, porque es que es necesario que podamos todos escuchar, ¿no? La palabra de Dios, porque es alimento para nuestras vidas. Hermano Renato, mi papá dice, muy buenas noches, querida iglesia, Perú para Cristo, que el Señor me los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Un abrazo también para el hermano Renato, mi papá. Nuestro amigo Eduardo Ponce dice buenas noches, abrazos. También le mandamos un abrazo fuerte. A ver, me dicen que mi voz está saliendo un poquito mal. Por favor, si pueden confirmar otras personas eso, porque Jimena dice que está saliendo bien. Johnny también dice buenas noches, hermanos. Buenas noches, dice, ¿no? Lenta y gruesa. Eso es porque se debe a la red, al internet. Pero me parece que no es así en todo lugar. Porque no de todos se está escuchando así. A ver, un ratito. Déjenme hacer un ajuste acá. Bien, vamos a empezar entonces haciendo una oración breve. Señor, queremos darte gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te agradecemos por la vida.
Te agradecemos, Señor amado, por el alimento que diariamente, Señor, tú pones en nuestras mesas, Padre. Gracias, Señor bendito, por la provisión. Gracias, Dios amado, por la salud. Y porque a pesar de todas las circunstancias difíciles que estamos viviendo en nuestro país, tú sigues siendo, Señor amado, el mismo Dios que bendice a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Tú continúas siendo ese Dios que nosotros tanto necesitamos, un Dios que nos trae esperanza, que nos trae perdón, que nos lleva hacia adelante y que siempre, Señor amado, estamos confiando en ti. Te agradecemos también por este tiempo, Dios bendito, cada uno en nuestros hogares, pero por medio del internet estamos unidos, Señor, en un mismo espíritu. Y estamos aquí, Señor, los que estamos en esa transmisión para alabar tu nombre, para exaltarte y aprender, Señor amado, por medio de la lectura de tu palabra, aprender cosas valiosas para nuestra vida. Y yo te agradezco, Señor, por cada persona que dedica un poco de su tiempo para estar, Señor amado, en esas transmisiones y así aprender también. Usa nuestras vidas, Padre amado, y que todo lo que hagamos sea siempre para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy es la gracia. Bueno, es para reforzar lo que el domingo pasado nosotros estábamos hablando en la congregación. Y es que el tema de la gracia es algo muy, pero muy importante, saber qué es la gracia, cómo obtener la gracia, quién es quien dona la gracia. Y todo respecto a este tema, porque es que a veces, por ejemplo, existen muchos errores dentro de los hermanos, en las iglesias, por todo el mundo, que piensan que, por ejemplo, cuando ocurre cosas buenas en su vida, es porque ellos son muy buenos, porque ellos son muy buenos cristianos, porque se están apegando mucho a la palabra de Dios y cuando ocurre cosas malas le atribuyen esto a Dios, ¿no? Dirán, es una prueba, algo me está sucediendo. Y en realidad nosotros tenemos que entender muy bien lo que es la gracia y lo que sucede o las cosas buenas que suceden en nuestra vida, porque si bien es cierto hay cosas que nosotros tenemos que hacer como condición para obtener para obtener las bendiciones, ¿no? Como dice, por ejemplo, en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, si nosotros vamos a leer, y sería bueno que después de la transmisión leamos, son los beneficios que trae la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de gracia es un tema diferente. Nosotros siempre estamos pidiéndole a Dios, Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, pero muchas veces no sabemos cuál es el mecanismo, cómo sucede, qué es la gracia. Entonces yo quiero reforzar al tema que nosotros hablamos el domingo pasado, basándonos en la historia de Jesucristo cuando se encuentra o cuando va en búsqueda de este cobrador de impuestos, de este publicano llamado Lázaro. Y nosotros en realidad podemos ver una inmensa gracia que es derramada sobre la vida de este publicano llamado, Dios mío, me olvidé, no es Lázaro, es se me fue el nombre, Zaqueo, ¿verdad? Sobre la vida de este publicano llamado Zaqueo, el cobrador de impuestos. Porque así como nosotros hemos leído en la Biblia, la sociedad despreciaba y rechazaba a Zaqueo. Muchas personas ya no daban un céntimo por la vida de este hombre, como de repente los deseos de algunas personas por nuestra vida también es parecida a la sociedad de antes. Lo que yo quiero decir es que hoy existe desesperanza, hoy existe entre las personas la falta de empatía, existe en este tiempo como en aquel tiempo existía la crítica dura hacia una persona a tal punto que ellos creen que ni acercándose a una iglesia, ni acercándose a Dios, esta persona va a cambiar. Porque Zaqueo, como publicano, era una persona que causaba muchos daños a la sociedad donde él vivía, es más, a los suyos, porque él era judío, entonces lo tomaban como un traidor, porque él trabajaba para beneficio del imperio que en ese tiempo estaba gobernando y que era potencia en el mundo, que es Roma. Entonces, Zaqueo, al cobrar esos impuestos en medio de esa pobreza en la cual vivían los judíos y aparte extorsionar, porque el Señor se llenó de riquezas ilícitas, generó más hacia su persona el odio y el rechazo y el desprecio de su sociedad.
Entonces, ¿cómo nosotros vemos la gracia de Jesucristo en este hombre? Es que en medio de esa sociedad de odio y de rechazo que Zaqueo se había ganado, el justo, el Dios verdadero, fue en búsqueda de Zaqueo. Y no solamente fue y lo buscó, sino que le dijo, hoy es necesario que yo esté en tu casa. Porque Jesucristo fue a derramar su gracia sobre la casa, sobre la vida de Zaqueo, y este hombre es transformado. Vemos por la lectura y la construcción de los versículos que Zaqueo es transformado y ya no es el mismo hombre, porque cuando la gracia llega a tu vida ya no puedes ser la misma persona. Por eso nosotros los cristianos tenemos que darnos cuenta de nosotros mismos si estamos bajo la gracia o no. Porque una de las señales, aparte de la salvación, va a ser el cambio de actitud, el cambio de vida. Si antes, por ejemplo, Zaqueo extorsionaba a la gente, presionaba y cobraba impuestos más allá de lo que se había acordado con Roma, lo que habían pactado, porque se pactaba, yo te voy a dar tanto, y ellos firmaban un acuerdo, él extorsionaba al pueblo, le quitaba su dinero, muchas veces expropiaban sus bienes y cuando no podían pagar entonces los tomaban para ser esclavos y mandarlos a trabajos forzados como por ejemplo las minas, ¿no? Bueno, eso era la gracia que había llegado a la vida de Zaqueo. Pero hoy vamos a leer en un capítulo, en un libro diferente, en una carta de Pablo que le va a escribir a Tito, y por favor yo les pido que abran su Biblia y también lo apunten ahí, a los que les gusta tener esta sana costumbre de apuntar lo que es lo que escuchan para después estudiarlo, porque no solamente tienen que apuntar, sino estudiarlo, repasarlo, porque esto va a quedarse mucho más grabado en nuestra cabeza cuando le damos repasos, ¿no? Varias lecturas. Entonces, hoy día nos vamos a basar en el libro de Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Dice así, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los malos deseos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, nosotros vamos a ver en esta parte de la carta que se le escribe a Tito, un breve discurso que Pablo le va a dar para luego darle una orden, ¿no? En el versículo 15. Entonces, nosotros estamos hablando ahorita de la gracia y yo me gustaría que nosotros nos preguntemos, ¿qué es la gracia? La gracia es un favor, es un beneficio recibido sin ningún mérito de aquella persona que está recibiendo ese favor. La gracia de Dios es un don gratuito, queridos hermanos, es la salvación misma. En Efesios, en el capítulo 2, que también podríamos abrir ahí los que son rápidos sin cerrar el libro de Tito, en Efesios capítulo 2, el versículo 8 nos va a decir, porque por gracia somos salvos o sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué cosa es esto? Esto se está refiriendo a la gracia, a la salvación. No proviene de nosotros, porque es un don. ¿Y qué cosa es lo que es un don? Es un favor, es un beneficio que se recibe, pero sin tener ningún mérito. Entonces, otra vez dice el versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué cosa es el don de Dios? La salvación, la gracia. Pero esto se recibe por medio de la fe. Eso sí proviene de nosotros. Se tiene que activar la fe en nuestras vidas para que esta gracia pueda ser recibida. Y el versículo 9 todavía va a corroborar y le va a dar fuerza al versículo 8 porque dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué cosa no es por obras? La salvación, la gracia que nosotros recibimos, no es por obras ni por nada bueno que nosotros podamos hacer en la vida, sino porque es un favor inmerecido. Para el hombre
como vimos hace 2 domingos atrás, es imposible, pero para Dios todo es posible. Y esto estábamos viendo, esta conversación, este último versículo que yo estoy citando, se vio en la conversación del joven rico con Jesucristo, ¿no? Porque los discípulos le preguntan, la cosa está dura, ¿quién puede ser salvo? De esa forma, entonces Jesucristo responde y les dice, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, hermanos queridos, la gracia de Dios es un don gratuito, es la salvación misma. Y nosotros estamos viendo en este pasaje, en esta oportunidad del libro de Tito, lo que nos quiere decir la gracia. En primer lugar, la gracia se manifiesta o ha aparecido para todos. Eso es lo que yo quiero ver con ustedes en este momento. La gracia es manifestada o se ha revelado o ha aparecido para todos. Dice Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. No es solamente para algunos cuantos, sino es para todos. Porque Dios no hace acepción de personas, pero todos tienen, no todos van a tener esta gracia. Lo que quiero decir es lo siguiente, el versículo dice que la gracia se ha manifestado, la gracia de Dios se ha manifestado a todos, a todo el mundo. Pero vamos a ver también que no todos tienen esta gracia, sino ¿quiénes van a tener? La gracia la van a tener aquellas personas que también tienen a Cristo en sus vidas, porque para que haya gracia tiene que estar Cristo de por medio. Y esto podemos ver en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, por favor, y el versículo número 12, lo vamos a leer. Dice así, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, entonces no tiene la vida. Otra vez, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿cómo explicamos que la gracia que ha sido manifestada a todos los hombres para salvación, no es efectivo para todos los hombres, porque no todos los hombres van a poder salvarse? Es que la gracia, queridos hermanos, que es manifestado, que apareció o que todos pueden acceder a ella, no todos la tienen porque no todos tienen a Cristo en sus vidas. La gracia se ha ofrecido a todos, pero solamente la reciben aquellas personas que están con Cristo, que tienen a Cristo en su corazón y que viven para Jesucristo. Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar en primer lugar, que la gracia se ha manifestado a todas las personas, pero no todas las personas tienen esa gracia de Dios, porque no todos tienen salvación, no porque Dios no lo ofrece a todos, sino porque no todos viven para Cristo, no todos aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Ahora hay un punto importante que yo quiero ver con ustedes, que es el segundo punto que yo quiero tratar acá. ¿Qué hace la gracia por nosotros? En primer lugar, como el versículo número 11 nos está mostrando, la gracia es salvífica, porque dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos para salvación. Esto es para salvar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia por nosotros? La gracia es salvación, o sea, nos salva, nos da la salvación. Pero también hace otro tipo de cosas que va a revelar el versículo 12 y el versículo 13 que nosotros hemos leído. ¿Qué es lo que puede hacer la gracia por nosotros? En primer lugar, la gracia nos enseña. Y nos enseña 3 puntos, 3 cosas, mejor dicho. Nos va a enseñar a renunciar, nos va a enseñar a vivir y nos va a enseñar a esperar. O sea, la gracia, hermanos queridos, no podemos resumir solamente en un favor y listo, se acabó, en la salvación se acabó. No quiero minimizar lo grande que es la salvación, sino que más bien quiero amplificarlo, si se puede decir de esta forma. Porque la gracia no empieza y no termina en la salvación, sino que la gracia hace muchas otras cosas por nosotros o para nosotros en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace la gracia en esta lectura? Nos enseña 3 cosas, lo voy a repetir. Nos enseña a renunciar, nos enseña a vivir y nos enseña a esperar. Entonces vamos a desarrollar esto. En primer lugar, nos enseña. Dice el versículo 12, enseñándonos. Cuando aparece esta palabra enseñándonos, está un verbo que es paldeu.
pero la palabra enseñándonos en griego está paldeuousa. Es un poquito difícil de mencionar. ¿Qué quiere decir esto? Significa educar, significa instruir, enseñar, adiestrar. En otros sinónimos relativos es exhortar, disciplinar, pero lo que quiere decir este verbo paldeu en griego, donde está la palabra enseñar, es educar, instruir y enseñar. ¿Y qué nos va a educar o enseñar en primer lugar? Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, dice la palabra del Señor, nos enseña a renunciar, la gracia nos enseña a renunciar a una vida impía. ¿Qué es una vida impía? Es una vida sin Cristo, es una vida de constante rechazo al estilo de vida que Jesucristo quiere que nosotros tengamos y es mostrada en la Biblia. Una vida impía es una vida sin respeto a Dios, sin consideración a las normas del Señor. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, quién vivía así, un ejemplo bíblico, ¿se acuerdan de Esaú y Jacob? Estos hermanos que negocian, por ejemplo, la primogenitura del mayor. Jacob negocia eso con Esaú. Y como a Esaú no le importaba, porque el tema de la primogenitura no solamente significaba ser el mayor, sino que habían ventajas espirituales, ventajas, vamos a decirlo así, materiales. Pero a Jacob no le interesaba mucho esto, y ya lo expliqué en algún momento. Él vivía de forma impía. Él vivía su vida de forma desordenada, no tomando en cuenta las cosas de Dios. Entonces, lo que hace la gracia en la vida de una persona es enseñar a renunciar a ese tipo de vida. Esaú vendió su primogenitura y todos los beneficios espirituales y también, no solamente beneficios, sino las obligaciones que esto implicaba, porque no le interesaba nada, su vida era impía, lo vendió por un plato de lentejas. Y una vida impía es una vida sin respeto a Dios. Tú puedes inclusive saber y creer en la existencia de un Dios, pero eso no quiere decir que tú tienes una vida piadosa, sino más bien impía, porque aún sabiendo no lo respetas, aún sabiendo vives una vida sin considerar a Dios y solamente lo que tú piensas crees que es correcto. Y cuando incluso te pueden mostrar la Biblia, tú sigues terco o terca en esa misma posición, cuando ya ves las razones bíblicas y continúas en la terquedad, es una vida impía, porque te estás llevando de tus propios razonamientos y no estás considerando lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, la gracia de Dios nos ayuda y nos enseña, mejor dicho, nos educa a renunciar a ese estilo de vida sin respeto a Dios. Es una vida sin conocimiento de su voluntad. La gracia hace esto por nosotros. Incluso puede que haya una persona que sea educada, instruida académicamente, pero con deseos mundanos, que no quiere renunciar, digamos, al amor que tiene al mundo, a sus placeres. Es aquella persona que conoce la existencia, pero quiere darse escapaditas, ¿no? Quiere reservarse los viernes y los jueves, los viernes, sábado y domingo para su vida, no yendo a la iglesia, no atendiendo las invitaciones, vamos a la congregación, porque se reserva esos días para darle gusto a su carne, para disfrutar de los placeres que la vida le está ofreciendo, que el mundo, mejor dicho, le está ofreciendo. Entonces esta persona puede estar preparada académicamente, pero tiene una vida impía porque ama el mundo y sus placeres. Pero la gracia nos enseña a renunciar a ese tipo de vida. Por eso estamos leyendo, y lo voy a repetir, en Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos desde el 11 para que tenga sentido, porque la gracia de Dios, este es el tema que le está hablando Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñándonos, o sea, la gracia se ha manifestado enseñándonos en primer lugar a renunciar a la impiedad, a este estilo de vida pecaminosa. Entonces tú puedes identificar, si de pronto ya no te gusta esa vida de tragos, de fumar, de grosería, de engaño, de
no sé, o sea, cosas que son malas. Es que ahora es un poco difícil inclusive enseñarle a las personas qué cosa es malo porque llegamos en este tiempo, desde hace mucho atrás todavía, aquel momento en que la Biblia dice que a lo bueno le van a decir malo y malo le van a decir a lo bueno. Entonces es un poco difícil meter eso en la cabeza de las personas, pero bueno, si tú sientes, por ejemplo, que ya no tienes placer por salirte a bailar o reservarte viernes, sábado y domingo, porque en esos días tú vas a disfrutar de una fiesta, vas a ahorrar cinta, como se dice coloquialmente acá, y el domingo para la resaca. Si ya no quieres eso es porque la gracia ha llegado a tu vida y esa gracia te está enseñando, te está educando a renunciar a ese estilo de vida pecaminoso. Si tú sientes eso, que ya no quieres hacer eso, es porque la gracia de Dios ha venido a tu vida. Pero si tú vas a una iglesia y no te da miedo, no te avergüenza ir a una discoteca, hablar mal, caminar con una y con otra, entonces es porque puedes estar yendo a una iglesia, pero no tienes esa gracia, no tienes esa salvación, lamentablemente, ¿no? Entonces la gracia nos enseña a renunciar a esa vida, nos educa también porque nos muestra lo que va a provocar los deseos desordenados, los excesos que muchas veces las personas se dan. Y de esa forma también la gracia va a llegar a regenerarnos, de modo que aprendamos a vivir de forma piadosa. Esto es contrario a la impiedad, ¿verdad? O sea, respetamos a Dios, consideramos ahora que si estamos haciendo algo malo vamos a ofender en primer lugar a Dios, vamos a ir en contra de su voluntad. Entonces la gracia cuando viene a nuestras vidas nos enseña a escoger a Dios y a rechazar el pecado, al mundo, etcétera, y etcétera. Perdón, me entra algo al ojo. ¿Qué más entonces hace la gracia por nosotros? Nos enseña, segundo punto, a vivir correctamente. La gracia de Dios va a traer la verdadera moral a nuestra vida. Ya no va a ser, es que yo creo, yo pienso, ay, es que son exagerados, o es que los cristianos son muy exagerados, yo creo que es así, yo creo que es así. Cuando la gracia de Dios viene a tu vida, te va a educar y te va a enseñar la verdadera moral, y la verdadera moral no proviene de tu mente, mucho menos de tu educación, sino la verdadera moral proviene de las palabras que están contenidas en las Sagradas Escrituras, porque es palabra de Dios. Entonces de ahí nosotros, los cristianos, sacamos la verdadera moral. Entonces, como segundo punto, la gracia nos enseña a vivir correctamente, y también está en el versículo 12. Dice así, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de tres maneras: sobria, justa y piadosamente. Dice, nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, la gracia es transformadora, regenera a las personas cuando llega a su vida, nos regenera y ya no vivimos como antes, porque esta gracia cuando viene a nuestras vidas nos educa, nos enseña a ya no vivir como antes, ya no tener la vida impía, llena de pecados que antes teníamos, ¿no? No nos conformamos al mundo, ya no nos conformamos al sistema pecaminoso, ya no nos gusta estar con estas personas que hablan puro chisme, puro problema y traen problemas a tu vida. Porque la gracia es transformadora, nos regenera. Ya no vivimos de acuerdo a los padrones del mundo, sino a los padrones bíblicos. Así como dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo vamos a leer, a ver, para no parafrasearlo. Romanos capítulo 12, y es el mismo Pablo que está escribiendo a Tito, que les va a escribir a los romanos. Dice así, hermanos, versículo 1 del capítulo 2 en Romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pues vuestro culto racional. Está en concordancia con lo que le está diciendo a Tito, que cuando viene la gracia nos enseña y nos educa a vivir correctamente en este siglo. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, porque cuando viene la gracia
y nos enseña y nos educa a vivir correctamente en este siglo, ya no podemos conformarnos a este siglo. Está refiriéndose al sistema pecaminoso. Sino transfórmense, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Está diciendo, en otras palabras, que nosotros no vivamos de acuerdo a los padrones que está establecido en el mundo. Porque como dije, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo lo que voy a colocar. Si tú tienes una hijita o un hijito que no pasa de los 4 o 5 años, inclusive de más, pero digo esto porque cuando los papás o la gente ve bailar un perreo, un reggaetón a un bebé, a un niño de esa edad, van a decir, ay, qué chistoso, qué mono que se le ve bailando así y hacen esos pasos, ¿no? Que para un niño, Dios mío, es demasiado obsceno. En los grandes ya se ve obsceno, en los mayores. Ahora imagínense un niño, la gente se ríe y dice, ay, es gracioso, es chistoso. Otros padres, por ejemplo, cuando escuchan hablar groserías a sus hijos, se van a reír porque dicen, qué chistoso, no sabe lo que está diciendo, pero suena chistoso en su boca. Hermanos, a los cristianos eso no les parece chistoso. Y por eso nos dicen, ustedes son amargados, ustedes viven renegados, ustedes son aburridos. No, es que ya no vivimos de acuerdo a la corriente pecaminosa de este mundo, porque la gracia ha llegado sobre nuestras vidas. Nos ha enseñado y nos está educando a vivir con los padrones bíblicos correctamente. Porque vivir correctamente es tener la verdadera moral. ¿Y de dónde proviene la verdadera moral? Viene de las palabras contenidas en la Biblia, porque es palabra de Dios escrita. O sea, es infalible. La Biblia es infalible porque es palabra de Dios. Los hombres, todos los hombres, podemos fallar en nuestras conclusiones y en nuestra moral. Es que en algunas casas, por ejemplo, levantarse 7 de la mañana está mal. Para otros levantarse 8 de la mañana está mal, para otros 10 de la mañana está mal. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Estoy usando un ejemplo para hablar de que solamente en la Biblia vamos a encontrar los padrones correctos de moral, porque cuando viene la gracia nos enseña. Les he dicho que esta palabra en griego significa educar, instruir. Entonces la gracia no solamente es la salvación, sino que esta persona que ahora tiene gracia, que está salva, la gracia continúa actuando en la vida de esta persona y nos comienza a educar, como está escrito en el original que es griego. Y también nos va a corregir obviamente lo que mal estábamos pensando. Entonces nos va a enseñar a renunciar a una vida pecaminosa y llena de ganas de pecar, una vida llena bueno, nosotros sabemos cómo vivíamos antes, ¿no? Inmersos en todo lo que es pecado. La Biblia nos dice que se ha manifestado esta gracia y nos va a enseñar a renunciar a la vida de impiedad y a los deseos mundanos. Luego nos dice que esta gracia nos va a enseñar, nos va a educar a vivir correctamente, de acuerdo a los padrones bíblicos, que son padrones muy altos de moral, muy buenas costumbres. Aquí nos va a decir, aunque de repente a muchos les duela, que por ejemplo la borrachera es mala, que el adulterio es malo, o sea, es pecado, que la fornicación y la homosexualidad y la mentira y el chisme y todas estas cosas están fuera de una vida cristiana, que debería estar, mejor dicho, son padrones muy elevados, porque Dios está dando esta línea, estos parámetros de vida para una persona. Para los esposos, por ejemplo, les dice cómo tienen que comportarse la esposa, el esposo. Pero algunos llegan al matrimonio y dicen, no, yo no creo de esa forma. Pero, ¿quién te ha enseñado a vivir de esa forma? No, que mi abuelita y mi mamá y tal. Es que las personas se equivocan, desde hace miles de años se vienen equivocando, pero la Biblia no. Y en tercer y último lugar, porque podríamos hablar mucho acerca de la gracia, este tema es muy, pero muy extenso. Nosotros somos beneficiados por la gracia cuando llega a nuestras vidas, porque nos enseña y nos educa y nos recuerda también a esperar la manifestación de Cristo. Dice el versículo 13, de Tito capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Haciendo un paréntesis para algunas religiones que dicen que Jesucristo no es Dios, aquí lo dice claramente, gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunos dicen, no, son dos personas. No, bueno, ¿cómo lo leen ellos? Bueno, quiero acabar este punto de que nos enseña a esperar la manifestación de Cristo leyendo desde el versículo 11 otra vez para que le dé más sentido. Dice el 11, porque la gracia, de lo cual estamos hablando y de lo cual le está enseñando Pablo a Tito, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, esta gracia se manifiesta enseñándonos que renunciando a la vida, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, como último punto, la gracia nos enseña, nos educa a esperar la manifestación de Cristo. Entonces, la gracia nos enseña y nos educa y también nos recuerda que debemos esperar aquel día muy glorioso, con esperanza además. Ese día es parte de la esperanza de un cristiano. ¿Cuál es ese día glorioso? ¿De qué está hablando Pablo? Es nuestra reunión con Cristo. Aquí, aquel que nos da su gracia y quien se dio a sí mismo, como dice el versículo 14 del capítulo que estamos leyendo, dice así, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo, ¿no?, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, esperar, Pablo le está diciendo que la gracia nos enseña a esperar esa manifestación gloriosa de Jesucristo, que es nuestra esperanza, que es nuestra reunión con el Señor, que es Jesucristo. Y yo quiero acabar esta breve reflexión diciéndoles algo, hermanos. Miren, cuánta gracia hay en que Dios, a quien nosotros ofendimos con nuestros pecados, y que Dios mismo podría condenarnos en un juicio terrible porque le ofendimos en pecado, Él decidió, escogió no reprobarnos, sino escogió perdonarnos. E incluso, no solamente perdonar, sino idear, pensar en un plan de salvación donde Cristo es el sacrificio para el pago de nuestros pecados. Y de esa forma, darnos perdón, salvación y vida eterna. Eso es gracia, o sea, algo que no merecíamos, llegó a nuestras vidas, porque Dios, como dice Juan 3:16, que esto debería quedarse muy claro en nuestras mentes y corazones. De tal manera amó Dios al mundo, a este mundo que es pecador, a este mundo que ha ofendido al Dios creador, a este mundo que constantemente está rechazando. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, a Dios que lo ofendimos y que pudo mandarnos a una condenación eterna, Él idea un plan, nos perdona, manda a Jesucristo, miren, a quien nosotros hemos agraviado, más bien hace un plan, manda a su propio Hijo para darnos salvación, para darnos perdón y vida eterna. Eso es gracia. Por eso no pensemos que todo lo que hay en nuestra vida es porque nosotros somos buenos. No, es porque es gracia, queridos hermanos. Por nuestras propias manos conseguimos lo humanamente terrenal. E inclusive para todo eso Dios nos está ayudando. Es como decía Juan el Bautista, todo lo bueno es porque del cielo viene, parafraseando lo que él ha dicho. Entonces, queridos hermanos, esa es la gracia. Cuando nosotros aprendamos qué cosa es la gracia realmente, y espero haber aportado un poco a que ustedes entiendan qué es la gracia, cuando la entendamos más y mejor, ¿saben qué va a pasar en nuestras vidas? Vamos a volvernos más humildes porque vamos a reconocer lo que el Señor está haciendo y ha hecho en nuestras vidas y lo que va a hacer todavía. Vamos a ser humildes, vamos a bajar la cabeza y vamos a decir, Señor, tú me has dado esto, es por gracia. Gracias, Dios Todopoderoso. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque no solamente es salvación, sino también nos enseña, queridos hermanos,
a cómo vivir correctamente, renunciando al pecado, renunciando a los deseos mundanos. Y dentro de una vida correcta es tener la esperanza y aguardar la llegada de Jesucristo, nuestra reunión con Él. Entonces la gracia hace todo eso y mucho más de lo que yo poco he explicado acerca de la gracia en este momento, porque como dije, se puede hablar mucho acerca de la gracia, pero ahora cabe a cada uno de nosotros investigar qué más hace la gracia por nosotros. Es infinito, es maravilloso lo que Jesucristo puede hacer por nosotros, así que yo te animo a que tú puedas ver esto cada vez más. Amén. Que Dios pueda bendecir tu vida y que tú puedas buscar con más fuerza y con más humildad la gracia de Dios sobre tu vida. Permíteme y te invito también a orar junto conmigo para terminar esta parte y después por favor no te desconectes que yo tengo unos avisos muy importantes. Señor, muchas gracias Padre amado. De verdad muchas gracias por todo lo que recibimos, Dios. Señor, tú eres nuestro Padre por excelencia, nuestro Padre celestial, que nos tiene tanta paciencia. Señor, gracias por perdonarnos. Gracias por derramar esa gracia, ese favor inmerecido, ese beneficio que tenemos de ti. Nosotros no merecíamos tanto, pero tú nos has dado, Señor. Jesucristo, tu Hijo, ha muerto por nosotros en la cruz. Nos has dado salvación y vida eterna. Y aún más porque esa gracia que has derramado nos está enseñando a vivir correctamente. A renunciar al pecado, alejarnos, a decirle no al pecado, no al mundo y a escoger más bien seguirte a ti, porque también tu Espíritu Santo nos guía para esas cosas. Gracias porque tu gracia, Señor amado, que has derramado, nos está educando, nos está enseñando a vivir con los padrones bíblicos y no con los padrones del mundo, que está lleno de pecado. Gracias porque además, Señor amado, nos educa esa gracia y nos enseña a vivir correctamente, esperando ese gran día glorioso que va a ser nuestra reunión contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las personas que han estado en este mensaje, en esta transmisión. Gracias, Dios Todopoderoso. Y yo ya quiero orar, Señor, por aquellas personas que se mantienen todavía con alguna enfermedad. Te pido que Dios, Señor amado, los puedas levantar con tu poder de esa enfermedad que ellos están, Señor, con la cual están. Te pido que los sanes, los ayudes, Padre Santo, sea pequeño, sea grande, Señor, la enfermedad. En el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible, Dios. En tu tiempo, Señor, te rogamos que tú puedas sanarles, Padre. Nuestro deseo, Señor amado, es pedirte a ti que intervengas, Señor, y que puedas sanar a estas personas. Pero también te pedimos en tu tiempo, Señor, porque sabemos que tu voluntad es perfecta y es agradable. A las personas que están pasando momentos difíciles, en aprietos, Señor, por esta alza de precios, por el combustible, por el gas y por los problemas que se está ocasionando aquí en el Perú, por esta coyuntura, estos problemas políticos y sociales, Señor, te pedimos, Padre, que ayudes a nuestra nación, a tus hijos, Padre Santo, en las iglesias acá en el Perú, pero también a todas las personas que tienen necesidades. Padre, ayúdanos, Señor, a salir de estos problemas y lleva provisión a los hogares, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido, Señor. Amén. Y amén. Quiero leer, antes de leer los comentarios que todavía no he leído, comunicarles otra vez, queridos hermanos. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Me diste de comer. Consiste en que cada miembro de nuestra congregación lleve cada domingo, o sea, tenemos en el mes 4 domingos, y los 4 domingos llevemos algún alimento no perecible, uno o más, lo que esté al alcance de cada uno. Por ejemplo, puede ser 1 kilo de arroz, al siguiente domingo puede ser unas latas de leche, de atún, puede ser unos paquetes de fideo, inclusive pasta dental, jaboncillo, todo lo que tú usas en tu casa, gelatinas, flan, todo lo que sea no perecible. Entonces los invito a que ustedes puedan ser parte también, los que nos están viendo y no están en la iglesia. Si no tienen cómo mandar, digamos, los alimentos en físico, pueden enviar de alguna forma, se pueden comunicar conmigo para enviar ese dinero y nosotros compramos aquí los alimentos para poder dar a las personas que más necesitan, queridos hermanos. Entonces,
Los hermanos de la iglesia sí llevan de forma física estos alimentos y gracias a Dios ya hemos podido ayudar a algunas personas y lo vamos a continuar haciendo. Es proyecto porque queremos que crezca y que de esa forma podamos ayudar a una familia entera, de repente con una canasta básica para todo el mes o a donde podamos llegar, no sé, 15 días, etcétera. Pero de esa forma queremos ayudar a nuestro prójimo porque la iglesia también, uno de sus trabajos es hacer ese tipo de ayuda social. También pueden enviar donativos, por ejemplo, calzados, vestidos, o sea, ropa, juguetes, que nosotros lo juntamos y en un determinado momento vamos a llevar, como es el caso de este día sábado que viene, junto con la iglesia Perú para Cristo de Guayocari, la iglesia Perú para Cristo de Cusco, nos estamos juntando para hacer un trabajo de labor social, porque vamos a llevar los donativos que hemos recibido no solamente de las personas de nuestra congregación, sino que por medio del Facebook nosotros hemos hecho propaganda a toda aquella persona, a los vecinos que quieren ayudar y a los familiares también que no son de la congregación, y sí se ha podido, muchas personas han traído a la propia iglesia, nos han llamado para que vayamos a recoger y se ha recogido bastante ropa. Claro, en buen estado, porque esa es la forma de donar, es lo que nosotros podemos usar, eso lo donamos. Y se ha recaudado bastante ropa, hay zapatos y hay juguetes, entonces con la iglesia Guayocari nos hemos juntado y este sábado vamos a hacer esa labor social, vamos a donar, pero también va a haber un evangelismo que se está preparando por parte de la iglesia de Guayocari, Perú para Cristo Guayocari, y nosotros como Perú para Cristo Cusco también vamos a acudir y ser parte de este evangelismo que va a estar muy lindo. También este día, para la alegría de nuestra congregación, para la alegría mía también, vamos a realizar un bautismo, unas hermanas de nuestra congregación, en obediencia a nuestro Padre, que nos alegra mucho, ¿no? Cuando vemos dar pasos de fe a nuestros hermanos. Han tomado esa decisión de pasar por las aguas, sumergirse en las aguas, porque bautismo quiere decir sumergir, en obediencia a Dios. Entonces, les esperamos el día sábado. Nos vamos a reunir muy temprano, desde las 7 de la mañana la iglesia va a estar abierta. ¿Por qué? Porque a las 8 ya nos vamos. La programación allá en el lugar, en Guayocari, pues porque es más allá de Calca, empieza a las 10 de la mañana. La programación empieza, entonces tenemos que llegar en punto para hacer todo lo que tenemos que hacer. Sábado, 7 de la mañana, ya está abierta la congregación. Va a haber un café ahí que se pueden servir si es que no han podido tomar en casa. Vamos a listar ahí un cafecito, pancito y todo. Vayan temprano, por favor, hermanos. Y los que tienen carro, los hermanos que tienen carro, sería lindo que vayan. Incluso de Guayocari, el misionero Elías, ya he pedido, va a proveer un carro también para ayudarnos a llevar las cosas que hemos juntado. Y no sé si he dicho proveído o provisto. Discúlpeme si me equivoco en las palabras, que a veces por hablar rápido se me sale una que está mal. Disculpen, hermanos. Entonces el hermano, el misionero Elías, ha provisto y va a traer un carro para llevar las cosas que hemos juntado. Por favor, seamos puntuales. Sábado 7 de la mañana ya está abierta la iglesia. Esperamos solamente una horita porque hay muchas cosas que hacer y partimos 8 en punto. Nos vamos al lugar a hacer 3 eventos: acción social, evangelismo y bautismo. Va a ser un día muy lindo, hermanos. Están todos invitados. Que Dios les bendiga. Entonces no tengo otro aviso más. Y el día domingo, culto de la Santa Cena, nos encontramos en la iglesia y en la congregación 10 de la mañana para participar de la cena, todos en comunión y con nuestras hermanas recién bautizadas que también van a poder participar ya de la cena del Señor. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos estamos viendo el día sábado. Por favor, puntualidad les pido a todos, que vayan temprano. Que Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Ah, no, todavía no, ya, verdad, ya me estoy despidiendo. Solamente permítanme leer los últimos mensajes que las personas han pasado para participar todos, ¿no? Entonces, por favor, tengan paciencia un minuto. A ver, ¿dónde está? El Jimena dice, todo se escucha bien, pastor. Liban también. Muy buenas noches, queridos hermanos. No.
A ver, ¿desde dónde? Acá dice Líban, dice, yo también escucho todo bien, sin problemas. Lía dice, buenas noches, querido pastor, iglesia, que Dios nos bendiga con su palabra. Mi esposa ahí me estaba corrigiendo porque yo dije Lázaro en vez de Saqueo, es de Saqueo que yo estaba hablando, ¿ya? Hermana Norma también dice, buenas noches, pastor y queridos hermanitos. Ahí mi esposa está colocando los textos que he citado. La hermana Glenn dice, buenas noches, pastor, y a todos los hermanos, disculpen la tardanza. La hermana Betty dice, muy buenas noches con todos, con toda nuestra iglesia y nuestro querido pastor, que Dios los bendiga. Gracias, hermana, por lo querido. Yo también la quiero bastante. Mi esposa dice, la gracia de Dios nos enseña a renunciar, a vivir y a esperar. Sí, renunciar al mundo, vivir en Dios y esperar la recompensa que Dios tiene para nosotros. Amén, gloria a Dios. Hermana Jesús Emperatriz dice, viendo también desde allá del extranjero, nos está viendo, dice, bendiciones, pastor, que Dios nos dé entendimiento. Entendimiento, palabra y nos proteja de todo mal. Amén, por favor. Oren por Luis y por mí. Amén. Siempre, hermana, que Dios la bendiga también. Hermana Yone dice, Royce Farfán, seguramente ha puesto acá, ha citado a algunas personas, ¿no? Para compartir el pasaje. ¿Qué más? Mi esposa dice, es mejor vivir 80 años haciendo la voluntad de Dios que vivir una eternidad en el infierno. Tú decides. Amén, es verdad. Nuestra hermana Luz, nuestra hermana querida hermana Luz dice, amén, amén y amén. Scarlett González dice, Dios, perdónanos, esperemos tu gracia divina en nuestras vidas, eres piadoso a la luz de nuestros caminos. Gracias, Señor. Amén. Johnny también dice, amén. Mi esposa, amén. Nuestra hermana Norma dice, gracias por esa gracia que recibimos de tu gran misericordia y por tu gran amor. Pido oración por mis hermanos y especialmente por la salud, asimismo por Rosy, Olinda, Luis. Señor, glorifícate en sus vidas. Amén. Que Dios pueda ayudar a las personas que están con alguna enfermedad, que Dios restaure la salud en nombre de Dios, de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora sí, el día sábado, otra vez, 7 en punto, ya está abierta, hasta las 8 esperamos y nos vamos todos. Sean puntuales. El día domingo, 10 en punto, en la iglesia, culto de la cena, vamos en ayuno. Que Dios los bendiga entonces a todos. Un abrazo, un beso cariñoso para todos, en el nombre de Jesús, bendiciones. Chao, chao, hermanos.